Hola hermanos, espero que tengan un buen día, que el Señor los acompañe y espero que el devocional del día de ayer haya sido de bendición para sus vidas, y también como lo fue para la mía. Y bueno, hoy me toca a mí compartir algo también, el cual el Señor habló a mi vida, a mi corazón, sí, y ha sido también una vez más de bendición. Y bueno, para comenzar quisiera decir el título de este devocional, y es hacer el bien a nuestros enemigos, ¿sí? Y bueno, el día de hoy quisiera compartir eh, sobre la vida de David una vez más, quien, como ayer decía, oró a Jehová para ser guiado a hacer lo que parecía obvio, y era nada más y nada menos que tomar el cargo de Israel. Veíamos que David venía hace bastante tiempo esperando con paciencia y tranquilidad a que ese momento llegara. Él sabía que su coronación llegaría en cualquier momento, ya que esperaba la promesa que había recibido de parte de Dios hace varios años. Por eso quiero que nos enfoquemos en el ejemplo que nos va a dejar David una vez más. Como bien decía, él sabía que Dios ya le había prometido el trono. Como la mayoría sabemos, años anteriores, cuando Saúl estaba vivo y era el rey de Israel, Dios llenó de ira y de envidia su corazón e intentaba matar a David a toda costa, pero nunca lo logró. Nunca pudo matarlo, ya que Dios cuidaba de David y no permitía que nada le pasara. De esta manera me gustaría que retrocedamos un poco en la Biblia y que vayamos al primer libro de Samuel, en el capítulo 24. Y luego vamos a leer algunos pasajes en el capítulo 26, en donde encontramos que Saúl persigue a David y este último tuvo las oportunidades de vengarse y no lo hizo por temor al ungido de Jehová. Bien, vamos a leer el capítulo 23, algunos versículos nada más. El versículo 3 dice: Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Versículo 4 dice: Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo Jehová: He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. El versículo 5 dice: Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Y luego en el capítulo 26 me gustaría que me acompañen en algunos versículos también, nada más como para dar un pequeño panorama y un poco de resumen de lo que estaba pasando. Dice en el versículo 2, dice: Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo 3000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Versículo 5 dice: Y se levantó David y vino al sitio donde estaba Saúl, donde Saúl le había acampado. Y miró David el lugar donde dormía Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampando en derredor de él. En el versículo 7 dice: David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra con un golpe, y no le daré segundo golpe. El versículo 9 dice: Y David respondió a Abisai: No le temas, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Bien, en primer lugar quisiera que nos enfoquemos en cómo David fue tentado a cometer un delito en ambas ocasiones. Vemos que a David se le presentan estas situaciones que podrían llegar a ser oportunidades para librarse de la mano de los que lo perseguían, y que ciertos personajes que se nombran en los pasajes que leíamos van a tratar de convencer a David de que aproveche este momento que supuestamente Jehová le había preparado. En el primer relato bíblico que leíamos aparecen estas personas que no sabemos sus nombres, pero sí dicen que fueron los hombres de David.
En el segundo relato vemos que fue su compañero y amigo Abisai, quien lo acompañó hasta el campamento donde estaban todos con Saúl. Estas personas fueron quienes le dieron la sabrosa propuesta al futuro rey, esa propuesta que parecía bastante acertada en llevar a cabo, ya que se estaban dando todas las condiciones para que David dejara de ser perseguido de una buena vez y se convirtiera en el rey de Israel como debía ser. Pensándolo bien, en ambas situaciones las propuestas de estas personas parecían buenas, acertadas, guiadas por Dios. ¿Cuántas veces caemos en estas mentiras? Muchas son las veces en las que el diablo aprovecha los momentos y utiliza a las personas más allegadas a nosotros para decirnos que lo que debemos hacer es matar a nuestro enemigo, salirnos con la nuestra, que aprovechemos en el momento que se nos está dando para cumplir con ese objetivo que teníamos en mente hace tiempo. Y tristemente, muchas de esas voces son las de hermanos en Cristo. Quizás pensamos que los resultados son buenísimos, pero no nos estamos dando cuenta de cómo es el camino para llegar a ese resultado, y que muchas veces es pecando, es haciendo algo que a Dios no le agrada, y muchas veces es matando o aprovechándonos de otras personas. Por eso debemos tener esa actitud que tuvo David en las dos situaciones. Tuvo temor de Dios y del ungido, por lo cual optó en agradar a Dios, pensando en todo el daño que le vendría sobre su vida y quizás sí, llegaría a ser el rey de Israel, pero no como Dios quería que fuera. Lo más probable es que no podría vivir en paz y tranquilidad nunca más. Pero estas actitudes que tuvo David fueron gracias a que estaban teniendo una vida en comunión, a que estaba teniendo una vida en comunión con Dios. Por eso es importante meditar en que tenemos la mente de Cristo, como se nos dice en primera de Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y que pensemos también en que si Cristo habría estado en la misma situación que David, hubiese tomado la misma decisión que tomó David. Qué bueno sería que en este día, ante las propuestas de las personas, nos preguntemos qué es lo que haría el Señor Jesús en mi lugar. Y en segundo lugar, me gustaría que meditemos en que David no pagó mal, por así decirlo. Pareciera como que se adelantó a lo que el Señor Jesús enseñó en el Sermón del Monte, en Mateo 5:43. Se los leo, dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. En el versículo 44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen. David estaba dando su ejemplo a las personas que estaban junto a él, y vemos que su actitud de hacer el bien a Saúl era la mejor respuesta que le podría brindar tanto a ellos como al mismo rey. Tanto así que en sus dos encuentros dice la Biblia que David perdonó a Saúl. Por eso los animo, hermanos, a que en este nuevo día, si se nos presenta una situación en la que podemos demostrarle amor a esas personas que nos atacan y nos persiguen, quizás por ser cristianos o por pensar diferente, lo podamos hacer, podamos amarlos. Y pensando como dice en el capítulo 24 de 1 Samuel, versículo 15, cuando David le dice a Saúl: Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Entonces podemos decir que no nos corresponde hacer justicia por mano propia, como se dice, sino debemos dejar que Jehová sea el juez en las situaciones que vivimos con nuestros enemigos, que nos defienda y que nos sustente nuestras causas. Así que sabemos que si queremos tener esas actitudes que tuvo David en esas situaciones, debemos hacer como Jesús, nuestro mayor ejemplo de vida, hizo. Como nos dice en 1 de Pedro 2:23. Dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y ya como para finalizar, quisiera leerles en Gálatas 6:9 en la NTV. Dice: así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos.
Al leer este pasaje podemos notar cómo David se fue reflejando en esto. En primer lugar, no se cansó de hacer el bien. Lo podemos leer en el Salmo 18:20, cuando relata justamente la persecución que estaba teniendo de parte de Saúl. Dice: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque he guardado los caminos de Jehová, y no me aparté impíamente de mi Dios. Y en segundo lugar, cosechó esas numerosas bendiciones. En el Salmo 18:43 en la NTV dice: Me diste las victorias sobre los que me acusaban, me nombraste gobernante de naciones. Ahora me sirve gente que ni siquiera conozco. Y ojalá que en este día podamos estar atentos a las mentiras de Satanás, que parecen propuestas muy lindas por fuera, pero en realidad nos traen perdición. Y también que pensemos en que por hacer el bien a nuestros enemigos vamos a disfrutar de las bendiciones que Dios tiene preparada para nosotros. Espero que hermanos, este devocional haya sido de bendición, sí, y que pensemos en estas palabras que hemos leído y que las podamos poner en práctica durante todo el día, sí, y sigamos orando los unos por los otros. Bendiciones.